Queridos hermanos, pues en las lecturas de este domingo precisamente podemos encontrar el reino de los cielos, como el Señor va a mostrarlo en algunos momentos, pues se parece a ese banquete de bodas. De hecho, pues un libro de Scott Hahn se llama precisamente Las bodas del Cordero, en este sentido en el cual pues Cristo, o más bien el Padre Celestial, nos invita a lo que es la boda de Cristo con la iglesia, en lo que podemos llamar la recapitulación. ¿Qué significa esto de la recapitulación? Que llegará el momento en el cual todos estemos realmente unidos a Cristo, y en Cristo entonces sí nos recapitularemos con el Padre, que estaremos unidos en Cristo con el Padre. Y esto pues a través del Espíritu Santo. Pero es aquí donde nosotros tenemos que ir descubriendo. Por eso en la primera lectura el profeta Isaías ya nos habla de ese banquete espléndido en el cual, como dice, se quitará el paño que cubre a todas las naciones. ¿Para qué? Para que podamos ver al Señor. Como dice San Juan en su carta, que cuando nosotros encontremos o estemos con Dios, seremos como Él, porque lo veremos tal cual es. Ya no estará velado, ya se habrá revelado totalmente. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a descubrir qué es lo que yo tengo que hacer. Como dice Monseñor José Ignacio Munilla, la redención es gratis, pero es costosa. ¿En qué sentido es gratis? En que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero como dice San Agustín, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Necesita de nosotros que vayamos luchando. ¿Para qué? Para que podamos entrar en ese encuentro con Dios. Y es a través de la iglesia como tenemos que entrar en ese contacto con Dios. ¿Por qué? Porque a veces se dice, no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y es ahí donde podremos decir, bueno, ¿y cómo vas a llegar a ese encuentro con Dios si no es a través de la iglesia? La iglesia que nos da el camino para llegar al Señor. Pero ciertamente, ahora bien, cada uno es libre de tomar la decisión de que realmente quiero caminar con la iglesia para el encuentro del Señor, o quiero caminar, pues sí, entre comillas, con la iglesia, pero haciendo lo que a mí me gusta para llegar al encuentro con el Señor. Aquí pues hablando, si mal no recuerdo, fue José Eduardo Padilla, que decía el problema de lo que fue precisamente Lutero, que pues quiso remediar una situación de la iglesia, pero pues ¿qué hizo? Hizo una pelea personal, ya no una pelea del encuentro por la verdad, sino una pelea personal. Y esto fue que fuera aislándose hasta el punto que pues termina haciendo ese cisma. Y es ahí donde, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía decía que todo aquel que hace un cisma no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque atenta contra la unidad. Recordemos que Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti. Pero esto es ¿para qué? Para que podamos verdaderamente entrar en esa unión. Por eso, cuando recibimos la sagrada forma, decimos voy a comulgar, vamos a tener una unión común. Pero esta unión común tiene que llevarnos a ser mejores. Por eso, cuando los primeros invitados no estuvieron a la altura para poder, ahora sí que participar del banquete de bodas, ¿qué es lo que hace el rey? Va y dice, vayan y salgan a las calles y llamen a buenos y malos. Y es ahí donde todos podríamos tener una parte buena, una parte mala. Y es aquí en el camino de la fe en donde tenemos que ir purificándonos. Tenemos que entrar en la metanoia, que es la conversión. Pero esa conversión es ¿para qué? Para que yo deje mi parte humana para poder cristificarme. Y es una frase que usaban
los padres de la iglesia, la cristificación. ¿Qué significa? Pues algo que ya lo dice en el Evangelio, tanto San Juan Bautista como en sus cartas, precisamente o específicamente en la carta a los Gálatas San Pablo. ¿Qué es lo que dice San Juan Bautista? Conviene que Cristo crezca y que yo disminuya. ¿Por qué? Porque entre menos sea yo y más sea Cristo, mejor persona voy a ser, mejor ser humano voy a ser, y también pues más cerca de la meta voy a estar, que es la vida eterna. Por eso San Pablo en su carta a los Gálatas dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo que vive en mí. Y esta es la meta de todo cristiano, el poder ser Cristo en nosotros. Por ahí se habla del alter Christus, tenemos que ser otros Cristos. Y bueno, pues un canto viejo que decía que tenemos que ser Cristos nuevos para la humanidad. Pero ¿en qué sentido tenemos que ser Cristos nuevos? Pues asumir nuestro compromiso bautismal. El día que nos bautizamos, ya prácticamente el final del rito, antes de entrar a la oración del Padre Nuestro, se termina el rito diciendo: los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y aquí la pregunta es: ¿qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto me estoy dejando vestir con la figura de Cristo? Perdón, o con la personalidad de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda dar ese testimonio. ¿Por qué? Porque ahí es donde, como dice aquel viejo dicho, la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestro plan humano. Y hoy, pues, sobre todo la juventud está perdiéndose. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina por parte de los papás, porque no hay un interés por las cosas religiosas, no hay un esfuerzo por la metanoia, sino lamentablemente vivimos precisamente bajo ese hedonismo. El yo quiero, a mí me gusta, me da placer. Y ese es el problema. Tenemos que aprender a despojarnos, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, del viejo yo, para revestirnos del nuevo yo. El nuevo yo que es aquel que se ha revestido de Cristo. Por eso el Señor a ese hombre que no lleva el traje de bodas dice: átenlo y échenlo fuera. ¿Por qué? Porque es una afrenta, es una rebeldía contra Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que descubrir. Nosotros nos hemos dejado colocar el traje de fiesta, o estamos con nuestros harapos, por así decirlo. ¿Cómo vamos a descubrir eso? ¿Qué tantas buenas obras estamos haciendo por Cristo? ¿O qué tanto estamos dañando al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia? Y podrán decir: ay Padre, pero yo ¿cómo voy a dañar al cuerpo de Cristo? Pues a través de nuestros pecados, a través de nuestra cerrazón. Por eso es aquí donde, como decía el Papa Benedicto XVI, tenemos que entrar en descubrir que cuando yo peco, daño a Dios, daño a la iglesia y me daño a mí mismo. A Dios porque ofendemos a su santa voluntad. A la iglesia, ¿por qué? Porque dañamos también la unidad de la iglesia con nuestro pecado, y a nosotros mismos porque perdemos la gracia santificante. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer este compromiso. Ahora bien, alguno podrá decir: oiga Padre, pero si las personas fueron llamadas de los caminos, ¿cómo es posible de que el rey se enoje si ese hombre no llevaba traje de fiesta? Posiblemente nadie llevaba traje de fiesta. Y bueno, aquí es donde viene lo interesante. Cuando uno hacía una boda o cualquier fiesta, pues el anfitrión tenía que dar también el vestido para todos los invitados. Por eso es de que aquel hombre, como rebeldía, pues participa o quiere participar del banquete, pero sin el traje. Por eso es de que cuando nos bautizamos también se nos dijo: conserva esta vestidura blanca como signo de tu nueva dignidad de cristiano. ¿Cómo está nuestra vestidura blanca? ¿O qué tan negra ya está nuestra vestidura? ¿Qué es esto? La conciencia. ¿Qué es esto? Nuestra alma. ¿Qué tanto nuestra alma está pura o qué tanto está dañada y manchada por el pecado? Por eso, no olvides convertirte para que puedas participar en el banquete de las bodas del Cordero.